Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios que estamos reunidos para discutir acerca de la palabra de Dios. Hoy en este día nos acompaña nuestro hermano Roger Alcocer Adiós. y nuestro hermano Brian Juárez. Y hoy en este día el tema a tratar es Dios como Padre y su relación con la humanidad. Y quisiera darle lectura a la palabra de Dios, Salmo 103, versículo 13, que dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, si vamos a hablar de que Dios es un Padre, primero vamos a aclarar qué es lo que significa Dios Padre. Amén. Pues al llamar Dios Padre significa que pues Él es el creador, ¿no? Y el Padre, nuestro Padre espiritual, ¿no? Padre am, celestial, de nosotros los creyentes, a quien se puede acercar con confianza, ¿no? Familiaridad. Este título, pues como padre, se refleja una relación de amor, ¿no? De cuidado, de dirección, pero también de autoridad, ¿no? Amén. ¿Qué significa llamar a Dios Padre? Muy pocos son los que pueden llamar a Dios Padre, muy pocos son los que se pueden acercar a Dios y obtener ese privilegio de llamarle Dios Padre. Significado de llamarle a Dios Padre es conocerle, saber de quién estamos, del cuidado de quién tenemos, la protección de quién tenemos, delante de quién nos encontramos y cómo es que nos cuida, cómo es que nos sustenta, conocerlo más a fondo, quién es realmente ese Padre, ¿no? Amén. Realmente conocer el amor del Padre, Sí. conocer el cuidado del Padre y conocer esa virtud de ser hijos de aquel Padre tan glorioso. Amén. Amén. Y ahora, ¿cómo cambia nuestra visión de Dios cuando lo vemos como a un Padre y no solo como el Creador? Al principio vemos que Dios es creador de todo lo que hay en este mundo, de todo lo que existe, de todo lo que hay, pero la visión cambia cuando realmente conocemos a Dios, cuando conocemos a más a fondo quién es Dios y cómo se manifiesta como Padre. Amén. Cómo cambia esa visión, porque ya no solamente lo vemos como un creador, sino también lo vemos como Él nos cuida, como Él nos sustenta, como Él nos ama, como Él nos quiere corregir, como Él quiere de nosotros una vida mejor. Amén. Como el Padre así en lo terrenal cuida de su Hijo, así mismo Dios cuida, pero mucho mejor a los que creen, mucho mejor a aquellos que los adopta como hijos. Amén. Cambia mucho la visión porque ya no solamente lo vemos como creador, sino lo vemos como algo más especial, como algo Amén. más cercano hacia Él. Amén. Sí, me gustó lo que se dijo, hermano, que no solamente nuestro Dios es soberano de todas las cosas, sino que Dios es compasivo, misericordioso y justo para con toda su creación. Ahora, por qué creen que este es uno de los ejemplos más usados por la gente en la Biblia para describir a Dios? Es a saber, como Padre. Bueno, pues sí, amén, hermano, pues el describir a Dios como Padre es porque la Biblia utiliza, se puede decir, am, expresiones, o se puede decir, ah, atributos más bien para, o sea, expresar los aspectos esenciales y fundamentales, ¿no? Del carácter de Dios, ¿no? Estaba mencionando mi hermano el amor, ¿no? Esa relación con los seres humanos. Yo digo que por eso se refiere la palabra se usa mucho el ejemplo o el título de padre a- para describir a Dios porque es como cualquier padre, ¿no? Amor, justicia, y protector, maestro también, Amén. pero también se le atribuye el título padre porque es pues el creador de todo el universo. Sí, amén. Y también creo que la gente le gusta usar este término de padre porque aman que, bueno, el padre siempre va a amar a sus hijos, pero sí, el mayor tiempo se olvida que el padre que ama a sus hijos disciplina, corrige a su hijo, Amén. y para esa corrección es precisamente para guiarlos por el buen camino. Amén. Ahora, entendemos que en las Escrituras el fiel ejemplo de quien nos muestra el camino al Padre es el Señor Jesús, porque dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo al llamar Dios Abba Padre? Pues nos enseña que es una cercanía, ¿no? Se puede decir que Abba es como un cariño, ¿no? Como papá, o sea, esa palabra también, si vemos en Romanos 8,
capítulo 8, perdón, versículo 15, dice, palabra increíble del Señor, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Amén. Entonces, por adopción, ¿no? O sea, también eso viene, ¿no? Somos hijos por adopción de nuestro Señor Jesús y ese cariño, y por eso se le dice Abba Padre, por esa cercanía a Él. Amén. Entonces, Abba es padre, pero ya con una relación más íntima, Íntima, ¿verdad? así, ¿no? Ya Más que profunda. que el mismo padre conoce a su hijo en todos los sentidos. Ahora, ¿por qué el título padre nos muestra cercanía y no distancia? Porque como estamos mencionando y me aferro a eso, ¿no? Pues un padre siempre es amoroso, ¿no? Es el que guía, pero también como tú mencionabas, hermano Sinaí, es el que disciplina también, ¿no? Y vemos en Hebreos se me hace capítulo 12, ¿no? Y versículo 6 donde dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquier que recibe por hijo, ¿no? Entonces, ahí vemos que vemos, ¿cómo se dice? El papel, ¿no? Del padre, o sea, porque castiga, Amén. El rol, perdón. Ajá. el rol, porque castiga, no castigar como en una forma vengativa, ¿no? Pero como mencionabas tú, hermano, en forma de disciplina. Amén. Sí. Ahora, ¿cómo se ve el cuidado del Padre en su provisión desde los días de la creación y con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hasta hoy en día? Para gloria de Dios. Amén. Ujú. Podemos ver cómo desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer después, eh, les dio de comer de todo el fruto en el Edén, excepto del fruto prohibido, ¿no? Después de que ellos cometieron el primer pecado, podemos ver cómo Dios los vistió a pesar de haber cometido ese pecado. Podemos ver cómo Dios demostraba ese amor hacia ellos a pesar de haber cometido ese error. De igual manera con el pueblo de Israel, cuando ellos caminaron durante 40 años, dice la palabra de Dios en Nehemías 9:20, dice 9:21 para gloria de Dios. Y sustentó los 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo los protegía, los guardaba, les daba el alimento cada día. De igual manera tenemos otro ejemplo en Elías, cuando aquel hombre huía, se escondía, estaba cansado, estaba agotado, mas el Señor mandaba a su ángel a que lo alimentara, ¿no? Amén. A que descansara y que alimentara y que tomara fuerzas nuevamente para poder seguir su camino. Podemos ver cómo el Padre cuidaba de él, podemos ver cómo el Padre cuidaba de aquellos hombres y así mismo hoy en día cómo nos cuida, cómo nos hace que no nos falte el pan de cada día, cómo la ropa no nos haga falta, el calzado. Al caminar diario, protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos de todo mal, porque sabemos que al salir a cualquier lugar podemos encontrarnos con diferentes problemas. Mas el Señor en su amor, en su misericordia, mostrándose como Padre, nos protege, nos guarda, nos cuida, nos sustenta en cada momento y camina con nosotros siempre, Amén. para gloria de Dios. Amén. Amén, hermano, Algo. pues no, me sacó todo, ¿Qué ¿no? más Pero le nomás podemos para agregar? recalcar, ¿no? Amén. Pues pues, el cuidado del Padre, ¿no? O sea, se manifiesta desde la creación, ¿no? Dios, como mencionaba nuestro hermano, provee, ¿no? En el mundo, o sea, viene Jehová Jireh, es la palabra que viene a mi mente, ¿no? Sí. En el pueblo de Israel, a través de la guía, ¿no? De la protección paternal de Dios, ¿no? Y la enseñanza de tradiciones y en la actualidad con la instrucción de padres y líderes hacia la disciplina. Amén. Y recordemos que el Señor Jesús siempre enseñaba a sus discípulos por medio de parábolas. Y una parábola que está recargada en las Escrituras es la de el Hijo Pródigo. Y creo que muchos hemos escuchado esta parábola. Pero con respecto a esta parábola, ¿quién nos enseña sobre la paternidad de nuestro Dios? Amén, Amén. hermano. Amén, para gloria de Dios. Es una hermosa parábola, ¿no? Una hermosa enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, ¿no? Y podemos interpretarla de dos maneras, ¿no? Tanto podemos interpretarla como el Padre que puede ser, o el Padre que es nuestro Señor Jesucristo, y como también en lo terrenal los que van a ser padres futuramente, o los que son padres, cómo deben estar con sus hijos, ¿no? Podemos interpretarlo de esa manera como aquel padre, después de que su hijo se perdió, después de que su hijo se fue, a pesar que su hijo pasó sufrimiento y todo eso, cómo aquel hombre lo
recibe con los brazos abiertos, como aquel hombre lo sustenta nuevamente, le da vestidos, hace fiesta porque está feliz. Dice, antes mi hijo era muerto, mas otra vez vive, ¿no? Amén. Y así mismo el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros somos muertos en pecado, vivimos en pecado antes de conocer a Dios, estamos en pecado y somos muertos, pero más cuando nos acercamos a Dios, entendemos que es un Padre, entendemos quién es Él. Y al momento de aceptar a Jesús, ir con Él, Él nos recibe como nuestro Padre, nos limpia de todos nuestros pecados, nos cubre de todas de vestiduras nuevas y Él nos recibe con los brazos abiertos a pesar de ser pecadores, a pesar de que nos alejemos, a pesar de que nos apartemos, Él con su amor nos recibe nuevamente. Es un amor único, un amor que ni en lo terrenal nadie podrá igualar. Amén. Amén, hermano, sí, pues nomás para agregarle, ¿no? Vemos la parábola como el hijo, ¿no? Pues en su prudencia, ¿no? Cree que él puede salirse solo y no, pues, y esta parábola resuena mucho conmigo, pues, porque yo, pues, en un momento me salí de la iglesia, ¿no? Y am, me fui, ¿no? Pues, viví el mundo, se puede decir. No a su totalidad así, pero sí tuve mis experiencias con el mundo y pues al regresar, pues dice uno, like, no, pues Dios ya no me va a querer, no, Dios ya no me va a tomar para atrás, ¿no? Pero vemos en esta parábola como el padre, ¿no? Con brazo abierto lo abraza, le pone su anillo, ¿no? Amén. Lo viste, ¿no? Después de que el hijo estuvo perdido, ¿no? Comiendo de la comida que se les da a los cerdos, ¿no? Y vemos eso simbólico, ¿no? Yo pues fui al mundo y pues llegué con, digamos, esa suciedad, ¿no? Pero el Señor Jesús en su grande, infinito amor me recibió y para la gloria de Dios estoy aquí Amén. por Él, ¿no? Y para Él. O sea, Amén. esa es la belleza de ese amor incondicional, como decía mi hermano, ¿no? Es un amor incondicional que a veces yo también me quedo, pues... ah, pues en wow, digo, like, wow, o sea, tan grande su amor que, like, porque muchos dirían, no, pues ya te fuiste, pues ya, allá no, pero Dios es amoroso y me Es asombro, no grande. me asombro, Amén. pero doy gracias por ese grande amor. Amén. Algo que mencionaste, hermano Roger, y que a mí también me conmueve mucho, es lo que hace el padre cuando el hijo viene arrepentido a su padre. Dice la escritura que el padre le dice a sus siervos, cambien sus vestiduras, sus vestidos, sus zapatos, pónganle anillo, como dices. Entonces, esto nos da a entender que cuando nosotros regresamos arrepentidos al padre, el padre nos hace aptos ¿para qué? Para su hogar. Por eso San Pablo le dice a los corintios, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados y ya sois justificados. Entonces, qué grande bendición y misericordia el Señor hace con nosotros al limpiarnos de toda suciedad. Ahora, hay que reconocer que existen tantas herramientas que pueden fortalecer nuestra relación con el Padre. Y una de esas herramientas es la oración. Ahora, ¿de qué manera la oración fortalece nuestra relación con Dios como Padre? La oración es un lugar donde podemos ir, un lugar íntimo con Dios, hablar con el Padre, ¿no? Un lugar donde solamente nos encontramos el Padre y yo, el Padre y tú, el Padre y ellos, donde solamente hay ese lugar de intimidad donde están solamente dos personas. La oración fortalece porque al momento de clamarle al Padre, al momento de suplicarle, de pedirle, hablar con Él, platicar con Él, Él nos oye. Él nos escucha, Él está atento a nuestros ruegos. Dice en primera de Juan 5:14 para gloria de Dios. Y Amén. esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha. Pero mientras tanto, nosotros debemos tener en cuenta que todo sea su voluntad de Él. La oración nos fortalece, la oración nos da más fe, la oración nos da más seguridad, más fortaleza para estar delante de Él, más crecimiento espiritual. Amén. Y cuando nosotros aceptamos a nuestro Dios como Padre, por ende somos sus hijos. Ahora, ¿qué significa el vivir como hijos amados en Dios o hijos amados de Dios? ¿Y cómo transforma esta nuestra identidad cristiana?
Pues vivir como hijos de Dios significa, ¿no? Experimentar, como decía, ¿no? Ese amor incondicional de Dios, ¿no? La adopción de parte de Dios como nuestro Padre Celestial, ¿no? Y la guía de un Padre también, pues ahora un Padre Celestial, lo cual transforma nuestra identidad cristiana al liberarnos del miedo, darnos valor, o sea, motivarnos a amar, reflejar, alejarnos del pecado, y eso, conforme uno viene más y se acerca más a Dios, como si fuéramos, o más bien somos hijos, y lo vemos más como una autoridad y nuestra guía, vemos que también empieza a cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Amén. Y viene a mi memoria lo que dice San Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dioles potestad, dice, de ser hechos. A veces decimos de ser llamados, pero cuando dice de ser hechos, hijos de Dios, eso nos da a entender que hay una transformación divina, una transformación en la mente, en el alma, de ahora vivir, como dijiste, hermano Roger, como vivir hijos amados de Dios. Ahora, sabemos que en el mundo o el hombre puede sufrir por vamos, de una ausencia de un padre o de una desilusión de la falta de una figura paterna. Pero ¿cómo puede afectar esto nuestra percepción de Dios como padre? Pues en muchos aspectos, hermano, siento que pues ahora sí un tema un poco, se puede decir, pues sensible, se puede decir, porque hay muchas, personas que crecen sin padres o tienen desilusiones, de no tener un padre, ¿no? O sufren cosas, ¿no? En su hogar, y eso yo digo que a veces cambia la perspectiva en una persona, dice, no, pues si Dios fuera amor, ¿por qué no me tienes viviendo así? ¿O por qué me pasa esto a mí así? Pero este, yo digo que el amor de Dios es supremo, ¿no? Dice la palabra de Dios que aunque mi padre y madre me dejaron, Dios con todo me recogerá, ¿no? Amén. Y vemos que o sea, o vivas lo que estés viviendo, ¿no? Ya sea estés en pecado, o estés mal, o estés o lejos del Señor Jesús, o sea, Él como Padre siempre ve o expresa ese amor hacia ti, ¿no? O sea, Él es el único que llena ese vacío que tal vez esté en el hogar o en la vida de cualquier persona que esté pasando por algo así. Pero también vemos que, o sea, no nos abandona, ¿no? Como decía, no nos adopta como hijos amados, o sea, Amén. es la belleza del amor Sí, del Señor Jesús. amén. Y hermano Brian, ¿por qué a veces es difícil confiar en Dios como padre cuando hay tanto dolor? Muchas veces se debe a, ¿cómo se llama? Que el dolor nos ciega. Muchas veces nos aferramos tanto al dolor, nos aferramos tanto a lo que nos hace daño que no confiamos en quién realmente es nuestro Padre. No confiamos en que ese Padre nos puede dar la libertad, que ese Padre nos puede dar la consolación, que ese Padre nos puede dar la paz. Muchas veces nos aferramos al dolor, al miedo, a todo eso, nos aferramos a lo malo, nos nublamos y decimos que en quién podemos confiar. Nos basamos a nuestros ideales, nos basamos a nuestro pensar, nos sosegamos, pues Amén. no buscamos otras alternativas, sino solamente nos quedamos aferrados en que ya no hay escapatoria, Sí. que ya no hay lugar, que ya no hay a dónde ir. Pero el mismo Señor Jesucristo, por medio de su palabra, cuando el apóstol Pablo hablaba a Timoteo, nos decía en segunda de Timoteo, capítulo 7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Sabemos que cuando buscamos de aquel Padre, cuando buscamos consolación con el Padre, Él nos dará esa fortaleza, Él nos dará esa fuerza para salir adelante. Porque sí es cierto, el dolor puede ser grande, pero más grande es el Sí, Padre. Más amén. grande es el amor del Padre que nos puede dar esa libertad y nos puede ayudar a salir. Por eso muchas veces no confiamos en el Padre, porque nos aferramos tanto al dolor Amén. que no buscamos una escapatoria cuando la escapatoria está en la palabra de Dios, Sí, amén. porque dice, si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. Si Jehová es contra nosotros, no, nada nos puede tumbar, nada nos puede derribar, porque Jehová es con nosotros, el Amén. Padre es con Sí, nosotros. amén. Amén. Algo importante que dijo hermano Brian, que a veces nosotros mismos nos quedamos estancados en nuestros problemas.
Por eso el mismo Señor Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar Ujú. y hallaréis el descanso para vuestras almas. Pero la siguiente pregunta es con respecto a que ¿puede alguien ver a Dios como un padre amoroso si también disciplina y corrige? Amén, hermano, sí, pues regresando al texto que usé anteriormente, donde dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquier que recibe por hijo, ¿no? Bueno, pues yo no soy padre, pero pues sí soy hijo, ¿no? Pues ah, poniendo, o sea, ese ejemplo, o sea, de si el padre pues ama a uno, puede castigar y corregir. Yo digo que sí, amén, porque esa disciplina o ese corregir es para guianza de uno, ¿no? No es para humillar o cualquier cosa, porque he hablado con gente donde dice, no, pues, o sea, si Dios es amor, ¿por qué me está pasando esto a mí, no, en mi vida, ¿no? Y a veces esa disciplina o ese corregir de Dios es para, puede ser por muchas formas, ¿no? Pero yo digo que a veces para acercarnos más a Él, para someternos y ver que no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor Jesús. O sea, la disciplina y el corregimiento que uno a veces tal vez confunde, se puede decir. Y a veces yo digo que hay gente que se enoja, ¿no? O reclama a Sí, sí. Dios, pero, o Ajá. sea, tenemos que verlo como un aspecto, yo como veo, así humano con mi padre, o sea, cuando yo estaba pequeño, pues me corregía, ¿no? Me disciplinaba Sí, y sí. todo, y a veces sí, pues yo llorando, ¿no? Y ya me quiero ir de la casa, ya no quisiera, pero ahora ya estando más adulto veo que era para mi propio bien, o sea, como persona, y si Dios nos corrige, o sea, nuestra vida espiritual no es para que nos alejemos o para que Él nos humille, no, sino para que crezcamos más en esa confianza y en esa comunión y en nuestra fe con el Amén. Señor Jesús. Y sucede como los hijos terrenos. Hay quienes sus padres los disciplinan y cuando los corrigen, sí, ¿por qué no lloran? Les duele vamos, el error o la falta. Pero también hay que reconocer que hay quienes, cuando les da la corrección, se hacen toscos, se hacen Toscos, ¿no? duros, que Duros, hasta dicen, no, no me duele, o no, no pasa nada. Y siguen en su amén. mismo caminar. Sí, sí. Pero por eso dice en Job, no menosprecies, hijo mío, la corrección del Altísimo. Entonces, la corrección de Dios es algo bueno, es algo que va a ser para edificación, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y Él nos ha prometido cosas de bendición, cosas buenas para nuestras almas. Amén, Y hermano. ahora, ¿cómo podemos conciliar la semejanza de un Dios Padre con pasajes de juicio en la Biblia? Bueno, pues la Biblia reconcilia, ¿no?, la semejanza de Dios como un padre amoroso con los pasajes de juicio al presentar el juicio como una parte esencial de su justicia, pero también de su amor, que protege y restaura a sus hijos, más que como un acto pues se puede decir, ira vengativa, ¿no? El juicio es una consecuencia de la desobediencia que busca, pues como mencionamos, corregir y guiar, ¿no? En lugar de destruir, porque la relación padre-hijo de Dios se basa en su naturaleza, que es justicia y amor. Amén. Y aquí vamos a derribar o vamos a aclarar una duda que se oye seguido. ¿Es Dios Padre de toda la humanidad o solo de los que creen en Él? ¿Y qué significa realmente ser hijo de Dios? Amén. Esta pregunta sí me hacía pensar y me ponía a meditar, ¿no? Pidiéndole a Dios entendimiento, entendemos que no todos son, que Dios no es Padre de toda la humanidad, son de muy pocos, aquellos que aceptan. Es cierto, todo lo que está en la tierra, todo lo que hay en esta tierra, los que habitan, dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es cierto, todo aquello que habita es de Jehová, es de Dios, pero muy pocos son los que son dichosos en ser llamados hijos de Dios, Mm. porque tenemos en cuenta o podemos saber que el enemigo cree en Dios. El enemigo sabe quién es Dios, pero no por eso es su hijo. ¿Por qué? Porque dice en primera de Juan
eh, 5:19, que el mundo está sometido tras maldad, que el mundo está en maldad, que el mundo se encuentra en maldad. Y pues al estar en maldad sabemos que está con lo del enemigo, sabemos que está sometido a lo del enemigo. Mas aquellos que deciden tomar su cruz, mas aquellos que deciden seguir al Señor Jesucristo, dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Aquellos que creen en Dios, aquellos que confían en el Señor, aquellos que empiezan a seguir lo que realmente el Señor manda, ellos tienen esa dicha de ser llamados o ser hechos, como usted decía hace un momento, ser transformados para ser hijos de Dios. Porque muy pocos son los que aceptan a Dios, muy pocos son los que aceptan que Dios es Padre, muy pocos aceptan sus castigos de Dios para disciplina de nosotros y muy pocos son los que se acatan a Dios. Así que Dios no es Padre de toda la humanidad. Amén. Es solamente de aquellos que le reciben porque son hechos o son transformados hijos de Dios. Amén. Amén. Y ahora que Dios nos da el entendimiento por medio de su escritura acerca de ser hijos de Dios, ¿cómo debe de ser ahora nuestra identidad en Cristo? Pues sí, amén, hermano, pues ya sabiendo que somos hijos de Dios, debemos de llevar esa disciplina, ¿no? Y porque son muchas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero también debemos de reflejar, ¿no? La semejanza de Dios, porque es la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Entonces, lo que se aplica a Dios también se debe, obviamente, aplicar a nosotros, ¿no? Y debemos de actuar de una forma pues buscar a santa, pero buscar siempre la santidad de Dios, ¿no? Y también venía a mi mente también el capítulo 11 de Mateo en su versículo 29, perdón, palabra de Dios, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, ¿no? Entonces, am, debemos también practicar la humildad, como el Señor dice la palabra de Dios, se debe de ser. Amén. Ahora, ¿cómo podemos equilibrar el concepto de Dios Padre como un Padre justo? Amén, para la gloria de Dios. Entendemos que el Señor Jesucristo nos corrige, ¿no? Entendemos que Él es justo y quiere que lo mejor para nosotros. Quiere que nosotros nos apartemos del mal y que vengamos al bien. Quiere que nosotros crezcamos bien espiritualmente. Quiere que nos edifiquemos, que avancemos con Él, que crezcamos con Él, que caminemos por el buen camino, que andemos por el buen camino. Él quiere que nosotros crezcamos en esa rectitud espiritual, que crezcamos en esa rectitud y caminemos con Él, que estemos con Él. Lo que quiere el Padre es lo mejor para nosotros. Lo Amén. que quiere Él es que nosotros estemos bien delante de Él Sí. y que estemos bien ante todas las cosas. Por eso Amén. Él quiere que Él es justo con nosotros para que nosotros crezcamos bien. Amén. Ahora, sabemos que si nos apegamos y leemos la escritura, pues vamos a recibir buenos hábitos que van a fortalecer esa comunión de tener a Dios como nuestro Padre. Así que, ¿qué pasos prácticos podemos dar para profundizar en nuestra relación con Dios, con nuestro Dios? Amén, hermano, pues yo como siempre digo, la oración es lo más esencial personalmente para mí y pues yo digo que a cualquiera que quiera tomar también, o sea, esa sugerencia también la puede tomar porque la oración para mí es un medio de comunicación directamente hacia Dios, ¿no? Am, más que nada, como dice mi hermano, ¿no? El Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, tratar de entender y tratar de buscar más bien, o sea, a Dios, porque en las Sagradas Escrituras va a haber siempre enseñanzas, como mencionábamos, ¿no? Y pues yo pues uso también mi relación con mi padre terrenal, ¿no? Pues no nomás es de saludar, ¿no? Hola, pa, ¿cómo estás? Ya me voy, sino, pero ya cuando crecí un poco más, yo vi que hablando más con él
lo entiendo más por qué hace esto, por qué quiere esto para mí, porque, ¿sí entiende? Entonces, si nos acercamos y hablamos más con el Señor Jesús y ponemos todas nuestras peticiones, ¿no? Nuestras dudas, angustias en Él, veremos que pues Él nos responde, o sea, con su amor. Amén. Amén. Bueno, Brian, ¿algo Pues como quisiera? decía el hermano, la oración es algo muy fundamental, algo que nos acerca a Él. Amén. También por medio del ayuno, fortalece Amén. nuestra fe, Sí, amén. fortalece nuestro espíritu al clamarle al Padre, tener esa fe y esa confianza y saber que estaremos bajo la protección, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Sabemos que Él Amén. nos sustentará y nos cuidará. Y en lo personal, pues, lo dijo el hermano, ¿no? Orar, ayunar, encontrarnos más con Él, buscar más con Él. En la palabra de Dios encontramos muy preciosos pasajes de Sí, amén. enseñanza sobre el Padre, qué es lo que quiere el Padre para nosotros y acatarnos a ellos, obedecerlo. Tal vez al principio sea complicado, ¿no? Porque no lo entendemos. Tal vez muchos apenas están conociendo al Padre o quién es realmente el Padre. Pero al momento de empezar a conocerlo, o al momento de empezar a encontrar o por qué lo hace, encontraremos por qué o qué es lo que quiere para nosotros. Y al Amén. momento de estar entendiendo eso por gracia de Él y por dirección de Él, sabremos qué es lo que quiere para nosotros. Sí, Y amén. cuando encontremos eso, encontraremos esa paz, encontraremos ese amor que es único porque es el amor del Padre. Es un atributo de Dios muy hermoso, ¿no? El amor que tiene con nosotros, ¿no? Y Amén. pues esa cercanía nos ayudará y nos hará entender muchas cosas de por qué pasan, por qué lo permite y qué es lo que quiere para nosotros. Amén. También, ya para culminar, un paso práctico es tomar la actitud del hijo pródigo, porque él dijo, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hay que tomar esa actitud, hay que dejar todo aquello que es distracción. En el caso del hijo pródigo, él gastó todo su dinero, su hacienda, vivió perdidamente. Pero si nosotros nos abstenemos de relaciones, de amistades, de vicios, de todo eso, no, uno por sí solo no lo va a poder lograr. Siempre y cuando uno le clame a Dios y le pide la dirección de su Espíritu Santo, ahí es donde la relación se va a profundizar. Esto es algo progresivo, la relación con nuestro Padre. Y el Señor es el que nos va a ayudar. Así que invitamos a todos nuestros jóvenes, nuestros oyentes, a que vamos a buscar al Dios Padre, ya que hemos escuchado que el Padre está cercano y quiere formar una relación con nosotros y que vivamos para Él y solo por Él. Esperando que esta plática, esta conversación sea de grande bendición y esperamos que sigan escuchando nuestros episodios, que sea de grande bendición para cada uno de vosotros. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.